Demanda final y análisis exhaustivo de responsabilidad legal y el costo humano de la mala conducta institucional. Para Dirección Ejecutiva y Asesoría Jurídica del Departamento de Libertad Condicional del Condado de Stanislaus. De Luis Ángel Ramírez Reyes. Fecha: 13 de junio de 2025. A la atención de la Dirección. Consideren este documento como la disección final de la mala conducta sistémica que ha definido mi supervisión y la base irrevocable para la demanda federal que se avecina. Los hechos, ya presentados, son graves. Pero es en el análisis de la ley donde la responsabilidad de su departamento se vuelve ineludible. A continuación, detallo extensamente cómo las acciones y omisiones de sus agentes, originadas en su negativa a cumplir con su deber más básico, constituyen 10 violaciones legales claras y distintas. Análisis de 10 violaciones legales probadas por su omisión. 1. Incumplimiento del deber ministerial, Cal. Gov. Code 815.6. Lo que la ley exige. Este estatuto es inequívoco. Cuando un empleado público tiene un deber obligatorio y específico, y no lo cumple, la agencia es financieramente responsable por todos los daños que resulten. No es opcional. La historia de su omisión y la consecuencia legal. Yo cumplí con mi parte al solicitar formal y repetidamente las reglas de mi supervisión por escrito. La oficial Álvarez, como agente de este condado, tenía el deber ministerial de proporcionarme esas directivas. Su negativa persistente, ahora probada por la tardía entrega del documento el 11 de junio, fue una decisión activa de incumplir con su deber. Este fue el pecado original de todo este caso, el acto de negligencia que lo puso todo en marcha. Bajo esta ley, su defensa de inmunidad se desvanece y se establece la responsabilidad directa del condado por cada dólar de daño que esta falla inicial causó. Los puntos 2 al 10, con su redacción extensa y detallada, se incluyen aquí tal como en la versión anterior. 2. Violación de derechos civiles federales, 42 U.S.C. 1983. Lo que la ley protege, es el escudo del ciudadano contra el abuso del gobierno. Protege nuestros derechos constitucionales más sagrados de aquellos que portan una placa y un juramento. La historia de sus abusos y el precio constitucional. Sus agentes usaron su autoridad para pisotear mis derechos. Me negaron el debido proceso, 14ª enmienda, al mantenerme en la oscuridad sobre las reglas. Luego, ejecutaron incautaciones irrazonables, 4ª enmienda, al arrestarme sin una causa probable legítima. Y lo más grave, castigaron mi discurso protegido, 1ª enmienda, cuando me atreví a quejarme, desatando una campaña de represalias. No se trata de errores de procedimiento, se trata de violaciones constitucionales fundamentales por las que cada oficial involucrado puede ser demandado individualmente. 3. Falso arresto, Cal. Penal Code 146. Lo que la ley prohíbe. Este estatuto penaliza el acto de un oficial que priva a una persona de su libertad sin la autoridad legal para hacerlo. Un arresto sin una base fáctica y legal válida es un secuestro bajo el color de la ley. La historia de su acusación y la realidad legal. Sus oficiales me arrestaron bajo el pretexto de incumplimiento. Pero esta acusación era un castillo de naipes. Cuando yo, la persona bajo supervisión, les pedí repetidamente que me dieran la orden por escrito para poder cumplirla, y ustedes, la autoridad supervisora, se negaron, anularon su propia autoridad. No pueden castigar a alguien por violar una regla que se negaron a formalizar. Cada acto de ponerme las esposas, cada momento en una celda, carecía de la más mínima autoridad legal. Fue poder por el poder mismo, no la aplicación de la ley. 4. Abuso del proceso, agravio intencional. Lo que la ley ataca, el uso del sistema de justicia como un arma personal. Este agravio se configura cuando el propósito de una acción legal no es la justicia, sino un fin ulterior e ilegítimo como la venganza, la intimidación o el acoso. La historia de su motivación y la perversión de la justicia. ¿Por qué se intensificó el acoso después de mi queja? La respuesta revela el abuso de proceso. El poder de arresto y los informes de violación no se usaron para garantizar mi rehabilitación o la seguridad pública. Se convirtieron en las herramientas de la venganza personal de la oficial Álvarez. Cada acción que tomaron después de mi queja estaba contaminada por este propósito ulterior, transformando el proceso legal en una farsa maliciosa.
5. Conspiración criminal y preparación de pruebas falsas. CPC 182-134. Lo que la ley castiga. El acuerdo para cometer un delito y la fabricación de mentiras para que parezcan hechos en un procedimiento legal. La historia de su estratagema y la fabricación de un delito. Ante la ausencia de una violación real y documentable, sus agentes se vieron en la necesidad de inventar una. La afirmación de que la oficial Álvarez estaba convenientemente presente para presenciar la recepción de mi mensaje de texto parental es una narrativa tan improbable que apesta a fabricación. Fue una estratagema, un acuerdo para crear una mentira y presentarla como prueba, el núcleo de una conspiración criminal para privarme de mi libertad. 6. Ley 20 de Derechos Civiles de California, Cal. Civil Code 52.1. Lo que la ley defiende. El derecho de un ciudadano a vivir sin ser coaccionado o intimidado por aquellos en el poder. La historia de su intimidación y el miedo como herramienta. Esto va más allá de un simple arresto. La táctica de una incursión agresiva en la casa de mi madre, el despliegue de fuerza desproporcionada, las amenazas implícitas. Todo fue un teatro calculado. Fue una campaña de intimidación diseñada para aplastar mi voluntad, para enseñarme a no cuestionar la autoridad, para coaccionarme a renunciar a mis derechos. Eso es precisamente lo que la Ley Bain fue creada para castigar. 7. Infligimiento intencional de angustia emocional, IED. Lo que la ley reconoce, que algunas conductas son tan extremas y atroces que el daño psicológico que causan es una herida tan real como una herida física. La historia de su crueldad y el trauma de mi familia. La decisión de sus agentes de aterrorizar a una familia, incluyendo a padres ancianos y, lo más grave, a un niño de 2 años, para efectuar un arresto por una falta, que ustedes sabían que era su propia culpa, es la definición de una conducta atroz. No es solo poco profesional, es inhumano. El trauma duradero de mi hijo no es un daño colateral. Es el resultado directo y previsible de su crueldad, y ustedes son responsables por ello. 8. Asalto bajo el color de la autoridad, Cal. Penal Code 149. Lo que la ley penaliza. A los funcionarios que abusan de su posición para asaltar física o psicológicamente a una persona sin necesidad. La historia de su agresión y el abuso de la placa. La forma en que sus oficiales golpearon la puerta, la manera en que se comportaron durante la incursión en la casa de mi madre, no fue un procedimiento de arresto estándar. Fue una demostración de agresión diseñada para dominar e infundir miedo. Fue un asalto psicológico, ejecutado con la confianza que les da una placa, y es un delito. 9. Debido proceso estatal, Constitución de K. Art. Y. Sec. 7. Lo que la ley garantiza, que el gobierno de California debe jugar limpio. Exige notificación y un proceso justo antes de que se pueda quitar la libertad a una persona. La historia de su injusticia y la violación de la ley estatal, este no es solo un asunto federal. Su departamento violó la promesa fundamental de la propia Constitución de California. Me sometieron a un sistema de justicia de, sálvese quien pueda, donde las reglas eran un secreto y el castigo era arbitrario, un desprecio directo por las leyes de este estado. 10. Represalia por ejercicio de la primera enmienda, bajo 42 USC 1983. Lo que la ley protege, el derecho fundamental a hablar, a quejarse, a pedir cuentas al gobierno sin temor a represalias. La historia de su venganza y el ataque a mis derechos, la línea de tiempo es una confesión en sí misma. Mi situación pasó de una negligencia pasiva a un acoso activo en el momento exacto en que critiqué a la oficial Álvarez. Cada acción adversa que siguió estuvo motivada por el deseo de castigarme por haber hablado. Fue una venganza por el ejercicio de mis derechos, y la ley federal ofrece un remedio poderoso para ello. El costo humano de su negligencia. Una lucha forzada por la justicia. Ahora, permítanme añadir un contexto crucial. El análisis legal detallado que acaban de leer no es el trabajo de un abogado, ni de un graduado universitario. Es el resultado de cientos de horas de estudio forzado y noches sin dormir por parte de un hombre que ni siquiera terminó la secundaria. No comparto esto para solicitar compasión, sino para ilustrar la magnitud de su mala conducta. No emprendí esta monumental tarea por elección, sino por absoluta necesidad. Sus acciones, los arrestos ilegales y las fianzas repetitivas que agotaron cada uno de mis recursos,
Me despojaron de la capacidad de contratar una defensa legal adecuada. Me forzaron a una disyuntiva: rendirme ante su abuso o sacrificarlo todo para aprender a luchar por mi cuenta. Elegí lo segundo. El nivel de detalle y la sofisticación legal de esta queja no deben ser vistos como una súplica de víctima. Deben verlos como un medidor de la injusticia que han cometido. La desesperación y la determinación que se necesitaron para que alguien con mi formación académica produjera este documento deberían servirles como la más grave de las advertencias. Imaginen, por un momento, cómo resonará esta historia, la de un ciudadano común, forzado a convertirse en su propio abogado para luchar contra la corrupción de un departamento del condado, ante un jurado o en el dominio público. Consecuencias adicionales: el riesgo de un escándalo público. Con este contexto, deben sopesar cuidadosamente sus próximos pasos. Este caso ha dejado de ser sobre mí. Ahora se trata de la integridad de su departamento. Si mi historia sale a la luz, la pregunta obvia será: ¿cuántos otros hay? La falta de una resolución justa nos obligará a buscar todas las vías, lo que podría invitar un escrutinio mediático y regulatorio intenso y una auditoría externa de los casos de los oficiales implicados para buscar un patrón de abuso contra otros individuos vulnerables. El daño a la reputación del condado sería incalculable. Demanda final e irrevocable. Exijo una resolución inmediata y significativa que refleje la gravedad de estas 10 violaciones legales, incluyendo una compensación económica sustancial por los daños materiales, emocionales y el tiempo de vida que me han robado, así como la terminación y enjuiciamiento de los oficiales responsables. Esta es su última oportunidad para contener este desastre. Su alternativa es enfrentar una batalla legal pública y costosa, donde cada detalle de su negligencia y malicia será expuesto. La elección es suya. Respetuosamente, Luis Ángel Ramírez Reyes.